Muy buenas a todos, seguimos con la finca de almendros. En este caso estamos dentro de la misma finca de aquí de Toledo, en una parcela donde tenemos variedad guara y tenemos pues árboles ya de una edad importante, y os quiero mostrar cómo están, qué la estamos haciendo, y para que bueno, tengáis un poco la idea de cómo estamos trabajando este cultivo. Aquello es la variedad Constantí, que hemos visto en anteriores vídeos. Esta es la variedad guara. Seguimos en este caso esta finca está en riego, pero no se riega apropiadamente. De hecho todavía no se está regando, y de hecho no se va a regar este año, pues por condiciones propias de la finca. Están ecológicos, son almendros que tienen ya una edad importante, y una de las cosas buenas que tiene la variedad guara es que es bastante productiva, a diferencia de otras como el Bairo. A ver si se ve ahí el ramillete, ¿veis? A diferencia de otras como el Bairo, esta variedad es bastante productiva, pero sin embargo adolece bastante de ser susceptible a bastantes problemas fitosanitarios como hongos, ¿vale? En este caso, la parcela que os estoy mostrando, pues en principio, voy a asomarme aquí, están bastante limpios de enfermedad. Lo único que se puede observar es cribado, que tiene pues ciertas hojillas de cribado. Esta finca tiene en este caso dos tratamientos, aparte del tratamiento de invierno y botón rosa, y lo que tiene son dos tratamientos que los tratamos, como digo, con 40 DGM Humis Complex por cuba de 3000, 20 DGM Humis Boro, 10 de corrector de carencia. Le echamos 10-15 litros de GM Sulfur más K para, en este caso, limpiar todo lo que es poras de hongos y demás. ¿Veis? La planta está creciendo bien, pero tiene alguna presencia de cribado que iremos corrigiendo con el paso de los tratamientos durante esta primavera. Hoy estamos a 21 de mayo de 2025, y cuando termine el tratamiento que están dando a los olivos, pues van a empezar a darle el tercer tratamiento aquí a estos almendros. De hecho, estos almendros que estamos, creo que tiene solamente un tratamiento, porque no terminaron de darle el primero, normalmente porque se le marcan las pisadas del tractor y por aquí no han. Fijaros que la planta pues está creciendo bien, tiene pues más o menos buena cantidad de almendras, y como digo, se le va regando de apoyo, se le ha estado regando de apoyo en años anteriores, pero no se está regando este año, ni se va a regar pues por condiciones, como digo, de la propia finca. El almendro es bastante susceptible al estrés hídrico. De hecho tira la almendra, y bueno, en algunos casos he visto hasta plantaciones que se secan, sobre todo si no se controla bien la cubierta vegetal. En este caso por la cubierta pasa igual, no tiene intercepa y no se ha controlado correctamente. Esto es una parcela que tiene bastante piedra. De hecho ahora mismo en la zona que estamos pues no es donde más piedra hay, y aquí pues vamos a empezar a meter intercepa para terminar de quitar esa poquita hierba que queda. Y nada, así están creciendo. Ahí tenéis pues más o menos la producción. Luego ya cuando pase la primavera y llegue la época de la recolección en verano, pues os mostraré cómo se está recogiendo, los resultados que se van teniendo y los resultados que vamos teniendo. Tened en cuenta que estos suelos no son suelos demasiado buenos, ¿veis? Son suelos, pues, bueno, más bien normalitos tirando para regulares. Y aquí pues menos este año que ha llovido más o menos bien, el resto de años pues la verdad que ha faltado bastante el agua. Pero en fin, esto es una plantación, como digo, que tiene ya una edad importante, y bueno, todavía se mantiene en producción. Y lo bueno que tiene este tipo de plantación con respecto al olivo es que se coge con paraguas, la verdad, bastante fácil, y nos permite pues una finca grande como esta pues tener dos épocas de recolección que no se solapan, y de esta manera pues poder complementar pues la producción de aceituna con almendra o la de almendra con aceituna. Así que nada, esto es lo que tenemos por aquí, y seguiremos pues enseñando un poco lo que vamos haciendo en otros cultivos. En este caso por la toca el almendro, e intentaremos seguir haciendo de otro tipo de cultivos leñosos para que, bueno, si os pueden servir de ayuda, pues que lo tengáis.